En este capítulo del texto, ¿Qué pasó en la educación argentina?, de Adriana Puigirós, veremos hechos históricos que nos guiarán y nos darán a conocer momentos que marcaron la educación desde la llegada de los españoles a América hasta el siglo XIX. En este pequeño prólogo del capítulo en cuestión, intentaré ser objetivo, así cuando ustedes lean, saquen sus propias conclusiones sobre lo que dice el texto, lo debatan, discutan entre docentes y estudiantes. El capítulo 1 se centrará en contarnos cómo era la cultura y la educación en las colonias, luego de la llegada de los españoles a América, y en este caso puntual digo llegada de los españoles para no pararme de un lado o de otro, en decir colonización o descubrimiento de América. El texto nos adentrará en cómo era la cultura de la época, no solo en España, sino también en América. Esta retrospectiva es muy importante, porque hubo un choque cultural e ideológico que perduró por cientos de años. Una América que tenía en sus tierras aborígenes asentados desde siglos atrás, los cuales también tenían algunas tribus, como el Imperio Inca, los cuales eran conquistadores. En España y el resto de Europa, el movimiento humanista tomaba auge, cada vez con mayor fuerza. Lo científico poco a poco iba desterrando los saberes eclesiásticos, pero la ideología teocéntrica perduró hasta el día de hoy. El texto nos hablará sobre cómo la Iglesia poco a poco fue perdiendo protagonismo y control en cuanto a lo educativo, y cómo los gobiernos hegemónicos, o sea el Estado, tomó un rol preponderante en la educación. Se pondrá en debate quiénes educaban, como dijimos antes, los ayuntamientos, la Iglesia, el Estado, y también quiénes aprendían. ¿Aprendían realmente los aborígenes? ¿Aprendían solo los europeos? ¿Aprendían todos los niños por igual? ¿Se podían educar los aborígenes? El texto lo que va a hacer es poner en juego todo este tipo de preguntas. Veremos también qué ocurrió en cuanto a la conquista cultural desde el punto de vista educacional, cómo se impuso en el continente americano la doctrina cristiana, si los aborígenes eran ineducables o no. El texto hará un recorrido por las distintas escuelas y universidades creadas durante estos siglos y cómo fue variando la pedagogía y también cómo esta pedagogía se enfrentaba entre sí, con el fin de formar la escuela de la patria. Esto lo podríamos decir entre comillas, ¿no? Entre estas pedagogías se encontraban lo que era la pedagogía liberal radicalizada, que estaba influenciada por Rousseau, la cual pregonaba una educación universal y para todos. También estaba la pedagogía de la generación liberal. Esta excluía a los indios y los descalificaba de toda expresión cultural popular. También estaba la pedagogía liberal oligárquica, con ideologías elitistas de Francia, y la pedagogía tradicionalista colonial, anti-independentista, o sea, defendía lo que era la educación de la Iglesia, esa educación que llegó junto a Colón al territorio americano. Esta educación excluía también a los indios, hasta poderse convertir en lo que se llamó un nacionalismo católico. Este texto no solo hará un recorrido histórico, sino que nos dará herramientas para poder tener una criticidad en cuanto a los hechos. Y acá viene un poco mi parte crítica, que es increíble cómo toda nuestra historia estuvo atravesada por el poder en cuanto a la ideología, a la cultura, a la economía, a la educación. Creo que por medio del poder la cultura dominante choca contra las subculturas o otras culturas que quieren también ser dominantes. Al menos en Occidente hoy está impuesta una ideología cristiana, pero dentro y fuera de esta hay luchas de poder de sectores minoritarios que pujan por tenerlo. Lo mismo pasa con la economía,
con la educación, con la política y con todo lo que nos rodea. Todos son pujas de poder. Hoy no importa si lo que hizo el otro está bien y debe ser continuado. El hecho de poner ideales hace que se destruya casi todo lo anterior. Por eso siempre digo que al menos en Argentina no tenemos una cultura política, ideológica, económica determinada, ya que por lo general cada vez que entra un nuevo gobierno destierra lo que hizo el anterior. Si bien hay leyes que se mantienen porque tenemos una constitución y porque no se podría variar la constitución argentina por cada gobierno de turno que venga, pero sí se intentan imponer ideas que muchas veces destierran los pensamientos o las ideas de los gobiernos anteriores. Esto es muy parecido a lo que hicieron, por supuesto, en menor escala, ¿no? Pero es muy parecido a lo que hicieron los españoles con América. Cómo se encargaron los españoles en borrar casi toda la historia americana imponiéndola de ellos. Bueno, como autoevaluación, creo que seguir haciendo es esto de poder buscar distintas herramientas para hacer los trabajos de manera más amena para quien lo lee o lo escucha, e interactivo. Creo que suma un montón a la hora de empezar a hacer, buscar más herramientas de trabajo, seguir en una búsqueda constante, poderme apropiar de ellas, para usarlas no solo en la virtualidad, sino también de manera presencial. Igualmente hay que tener en cuenta que esta virtualidad al día de hoy llegó para quedarse y que poder armar trabajos o dar herramientas por medios virtuales sirve un montón y también pueden llevarse a la presencialidad. En cuanto a revisar lo hecho, realmente no encuentro mucho porque esto de poder superarme y poder superar este tipo de cuestiones creo que están muy buenas. Si tuviera que revisar lo hecho, no, no encuentro mucho, la verdad. Bueno, espero que haya gustado. Un saludo.